a la edad de 55 años. Creía haber experimentado todas las facetas de la vida, el amor, las desilusiones, los triunfos pequeños y las pérdidas significativas. Mi rutina diaria estaba estructurada como un reloj, determinada por las lecciones que enseñaba con entusiasmo o, al menos, con lo que aún me quedaba de él. Los alumnos llegaban y partían, dejando a su paso recuerdos borrosos y nombres que caían en el olvido. Sin embargo, Leo destacaba por su singularidad. Desde el inicio, logró llamar mi interés. El chico de 21 años mostraba una confianza inusual, con una mirada profunda que parecía ir más allá de lo evidente. Siempre mostraba una gran curiosidad en sus preguntas y sus observaciones solían reflejar una madurez sorprendente. Su brillo era notable, sin embargo. Existía algo adicional. Algo que me atraía de forma inexplicable a pesar de mis propias reservas. Jamás pensé que a estas alturas de la vida experimentaría una emoción tan intensa. No obstante, cada instante junto a Leo provocaba una emoción profunda en mi interior. Fui la maestra de este estudiante que estaba a mi cargo. Consideraba que era imposible superar esa barrera. Sin embargo, en ocasiones, la vida nos sorprende recordándonos que algunos límites son simplemente falsas percepciones. Leo se destacaba entre sus compañeros por su forma única de ser como estudiante. Carecía de la soberbia propia de la juventud y de la falta de interés que suele distinguir a sus colegas. Por el contrario, mostraba una madurez casi perturbadora. Y su forma de comunicarse poseía esa elegancia que generaba admiración. Al entrar en mi aula aquel día, tenía una sonrisa sutil. Pero su mirada. ¡Ay! Su misterio grabado en mi interior. Mi nombre es Elise y he ejercido como docente durante 3 décadas. El salón de clases es como mi reino. Un espacio donde siempre he mantenido una distancia respetuosa con mis estudiantes. No obstante, desde el principio con Leo, esa barrera invisible parecía estar en peligro de caer. Mientras me dirigía a los estudiantes, percibía su mirada fija en mí, siempre respetuosa y profunda. Curiosamente, eso no me causaba molestia. Por el contrario, me asombraba aguardando sus interrogantes, solicitando su punto de vista en ese conjunto donde destacaba de manera natural. Después de la jornada escolar, se acercó a mí. Siempre mostraba una impecable etiqueta, caracterizada por una cortesía poco común. La señora Elise deseaba expresar su agradecimiento por la lección de hoy. Su manera de explicar resulta sumamente cautivadora. Resulta muy motivador. Las simples y sinceras palabras me impactaron más de lo que estaba dispuesto a reconocer. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, al igual que lo haría con cualquier estudiante. Aunque en mi interior surgió una sensación de afecto poco común. Expresé mi gratitud. Leo. Qué gusto ver a un estudiante tan entusiasta. Continúe por ese camino. Sin embargo, permaneció inmóvil. Mantenía una mirada constante en la mía, como si quisiera expresar algo adicional. Señora. Debo decir que admiro profundamente su carrera. Se percibe su profundo amor por su trabajo. Esa actitud merece ser admirada. Recorrí mi ser con un escalofrío apenas perceptible. Incliné la cabeza con cierta incomodidad antes de contestarle. Aprecio mucho tus palabras. Leo. Muchas gracias. La charla pudo haber terminado en ese momento. Pero algo había sido modificado. Aquella sencilla conversación había sembrado una semilla. Un pequeño destello en un mundo que pensaba inmóvil. En cada lección me asombraba anhelando su mirada, aguardando esas escasas expresiones que siempre lograba seleccionar con gran precisión. Fue el viernes por la noche cuando todo cambió radicalmente. Al terminar la lección, mientras guardaba mis pertenencias, Leo permaneció en la sala. Señora Elise, ¿podría consultarle algo de carácter íntimo? A pesar de su indecisión, su manera de hablar era increíblemente amable. Alcé la mirada llena de curiosidad. Por supuesto. Leo. ¿Cuál es la información que deseas obtener? Antes de proseguir, inhaló profundamente.
Es viable experimentar una auténtica afinidad con alguien, incluso si esa persona difiere mucho de nosotros. Aquellas palabras se mantenían suspendidas en el ambiente como un misterio. Experimenté una oleada de emoción. Una combinación de intriga y confusión. Claro que sí. Leo. Pienso que es factible. ¿Pero a qué se debe esta interrogante? Mostró una sonrisa casi tímida y contestó de manera sencilla, porque siento que es lo correcto en este instante. Las palabras de Leo no dejaban de sonar en mi mente incluso después de que se fue. Pienso que es lo que experimento en este preciso instante. Aquella oración. Sencilla pero llena de significado. Había perturbado por completo mi estabilidad. Esa noche, al volver a mi hogar, me encontré reflexionando sobre su persona. Su mirada. Su expresión. Su forma de hablar, todo en él me resultaba a la vez puro e inquietante. ¿Cómo permití que esto ocurriera? Siendo la maestra. Una mujer de 55 años. Tenía total conocimiento de las responsabilidades que implicaba mi rol. A pesar de ello, una ola de emoción crecía en mi interior cada vez que pensaba en él. En los días posteriores. En cada sesión se percibía una combinación de expectativa y nerviosismo. Leo se mostraba especialmente atento y cercano, distribuyendo miradas, sonrisas y gestos delicados de manera más notable que de costumbre. Con frecuencia se quedaba al finalizar la clase, buscando siempre una razón para entablar una conversación, aunque fuera de manera breve. Al final de la clase, cuando los estudiantes se retiraban, se aproximó a mi mesa. ¿Podría hablar un momento? Señora Elise. Titubeé ante la incertidumbre que se estaba creando entre los dos. Pero al final acepté. Por supuesto. Leo. ¿Qué sucede? Extrajo un cuaderno de su bolso y lo puso delicadamente de algo que ninguno de los dos deseaba mencionar, pero que se fortalecía con el paso del tiempo. Al volver a mi hogar esa noche, experimentaba una combinación de temor y anhelo. ¿Era conveniente terminar con esta situación antes de que se complicara más? ¿Era necesario entablar una conversación con él y establecer límites precisos? Sin embargo, una parte de mi ser, una faceta hasta entonces desconocida para mí, rechazaba la idea de rendirse. Al día siguiente, todo dio un giro inesperado. Al concluir la lección, Leo aguardaba pacientemente a que los demás se retiraran. Sin embargo, en esta ocasión su expresión era más solemne. Expresó su deseo de enseñarme algo mientras extraía una diminuta caja de su morral. Al destapar la caja, mostró un elegante collar de plata. Lo adquirí pensando en tu persona. Quedé inmóvil, sin poder hallar la manera de expresarme. Puso con delicadeza la joya en mi mesa y murmuró: no es necesario que lo tomes. Sin embargo, deseaba que tuvieras conocimiento de la importancia que tienes en mi vida. Todo a su alrededor daba la sensación de estar inmóvil. Cada parte de mi ser clamaba por escapar, por terminar con esta situación. Sin embargo, una voz distinta, más apacible y sutil, insinuaba la posibilidad de que fuera el momento adecuado para, por una vez, hacer caso a sus verdaderos sentimientos. El estuche que contenía el collar de plata se mantuvo en mi mesa, siendo un enigma en silencio. Las palabras de Leo daban vueltas en mi mente. Deseaba que tuvieras conocimiento de la importancia que tienes en mi vida. Se encontraba indeciso entre aceptar el objeto o devolverlo de inmediato, antes de lograr reunir el coraje para expresarme. Él había abandonado la sala, dejándome a solas con mis reflexiones y aquel objeto precioso que parecía arder sobre mi piel. No logré conciliar el sueño esa noche. La figura de Leo volvía una y otra vez a mi mente, con su mirada sincera y sus expresiones que lograban traspasar todas las barreras que yo misma había establecido. Trataba de persuadirme de que se trataba de un equívoco temporal. Un error. Sin embargo, en mi interior, era consciente de que esa conexión entre nosotros no se trataba solo de un error de comunicación. Al día siguiente, Leo se encontraba en su lugar habitual. Aunque algo había experimentado una transformación, mostraba una actitud más cautelosa.
como si estuviera preocupado por cómo reaccionaría yo. Al no poder disimular mi falta de indiferencia, solicité que permaneciera después de la clase. Después de que todos se fueron, tomé aire antes de comenzar a hablar. Leo, debo decirte la verdad. ¿El obsequio que me entregaste ayer fue acaso un regalo? ¿Excesivo? De manera delicada. Interrumpió. Su sinceridad me sorprendió cuando lo observé. No es cuestión de exceso. Soy la persona encargada de enseñarte. ¿Entiendes la implicancia de eso? Aprobó con un gesto de acuerdo. Sin embargo, sus ojos permanecían fijos en mí, como si estuviera tratando de comprender más allá de lo que decía. Comprendo la situación. Sin embargo, mis sentimientos permanecen inalterados. Aunque las palabras eran sencillas, su efecto era enorme. Me encontraba en una encrucijada, debatiéndome entre la lógica y ese anhelo prohibido que se fortalecía en mi interior. Antes de poder contestar, dio un breve paso al frente. Prefiero no causarte molestias, querida Melisse. Sin embargo, en ocasiones aparece alguien que desequilibra todo. Y siento que eso es lo que está sucediendo contigo. Noté que mi ritmo respiratorio se incrementó. Las expresiones que pronunció revelaban un secreto. Una petición a la que no tenía una respuesta clara. Leo tus emociones. Tal vez sea un sentimiento de admiración. De respeto. Puede que no sea exactamente lo que tienes en mente. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro. Sin embargo, su mirada transmitía una fuerza que aceleraba los latidos de mi corazón. ¿Qué sucedería si mis pensamientos resultaran verídicos? La confianza que transmitía con su voz lograba desarmarme por entero. Por un breve lapso, reinó un silencio lleno de todo aquello que no expresábamos con palabras. Después, en un arrebato que ya no pude contener, alcancé la caja con el collar con mi mano. En un susurro apenas perceptible, expresé mi intención de conservarlo. Una expresión de felicidad se reflejó en su cara. Aunque guardó silencio, antes de abandonar la sala, simplemente asintió en señal de agradecimiento. Sin embargo, aquella partida no marcaba el desenlace. Ni remotamente. El inicio de algo que ninguno de los dos podía frenar estaba teniendo lugar. En los días que siguieron, la situación se tornó aún más compleja. Cada vez que conversábamos, podía sentir claramente una tensión latente entre nosotros que resultaba imposible de pasar por alto. Durante la clase, él me observaba de reojo, mientras yo intentaba mantener una actitud seria. Sin embargo, mi corazón comenzaba a acelerarse con cada mirada. Después, en una noche de viernes, todo dio un giro inesperado. Tras la finalización de la clase, permaneció aguardando en la puerta del salón con evidente ansiedad. ¿Sería posible conversar en un sitio distinto? Madame Elise. Aunque tuve mis reservas, no pude resistirme y decidí acompañarlo al jardín que se encontraba detrás del edificio principal. En ese lugar, ocultos por la vegetación y alejados de las miradas indiscretas, volteó hacia donde yo estaba. A pesar de ser consciente de que no es correcto, me resulta imposible actuar de manera falsa. Eres muy importante en mi vida. Y pienso que también tengo un lugar especial en la tuya. Tenía la intención de contestar. Establecer límites. Pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Se aproximó con delicadeza y, sin darme cuenta de lo que ocurría, ya tenía mi mano entre las suyas. En ese instante exacto, toda mi percepción acerca de quién soy, de lo correcto o incorrecto, se desmoronó por completo. Al anochecer, la oscuridad se apoderaba poco a poco del jardín, cubriéndolo con una suave luminosidad. Mientras Leo me agarraba la mano, sus ojos no se apartaban de los míos. Y todo a nuestro alrededor parecía desaparecer. Intenté por un breve instante mantener la compostura, resistir la tentación que me consumía. Al inclinarse delicadamente hacia mí, mi ser entero se rindió. Los labios de ella suavemente tocaron los míos, despertando en mí una ternura inesperada. No se trató de un movimiento repentino, sino de una acción delicada.
casi indecisa. Como si me estuviera dando la posibilidad de huir. Sin embargo, permanecí inmóvil. No tenía intención de desplazarme. Al sentir el contacto total de nuestros labios, una sensación cálida se extendió por todo mi ser. Experimenté cómo su mano recorría con suavidad mi brazo. Una caricia tierna y cargada de futuros encuentros. El latido de mi corazón era tan intenso que parecía a punto de estallar. Murmurando. Leo se esforzó una vez más por retomar el dominio de la situación. Sin embargo, él inclinó su cabeza hacia la mía, mirándome fijamente con una intensidad abrumadora. No es necesario que digas nada. Madame Elise. Permíteme expresarte mis sentimientos. Antes de contestar, recibí otro beso. Esta vez más intenso. Y noté cómo sus manos se apoyaban en mis hombros para luego deslizarse con delicadeza hasta mi cintura. Cada parte de mi ser se estremecía ante sus acciones. Mi cuerpo entero reaccionaba entre lo vedado y la pasión que ardía en mí. Era consciente de que habíamos traspasado un límite del que no podríamos retroceder. Pero en ese instante exacto, ninguna norma, ninguna ética parecía tener relevancia. Mientras me acariciaba, sus dedos recorrían mi rostro, siguiendo con delicadeza el contorno de mi mejilla hasta adentrarse en mi cabello. Coloqué mis manos en su pecho y percibí los latidos de su corazón latiendo al unísono con los míos. Una experiencia que me tomó por sorpresa. En ese instante, la situación parecía surrealista. Como si estuviéramos solos en ese lugar detenido en el tiempo. Al sentir sus besos recorriendo mi cuello, mis ojos se sellaron, sumergiéndome en un torbellino de emociones que hacía tiempo no experimentaba. Las caricias que recibía eran pausadas y respetuosas, pero rebosantes de una pasión que ya no se esforzaba en disimular. Eres increíble. Sus palabras susurradas me hicieron temblar al rozar mi piel. Era consciente de que la situación no era adecuada. Cada momento que pasábamos juntos nos ponía en riesgo de enfrentar consecuencias impredecibles. Sin embargo, en ese instante, con las estrellas emergiendo y el apacible murmullo del viento, lo único relevante era nuestra unión. Imposible de interrumpir. Al despertar al día siguiente, sentí de inmediato la carga de lo ocurrido la noche anterior. Recordaba las escenas junto a Leo en el jardín como si fueran fotogramas imposibles de interrumpir en mi mente. Me había comprometido a no sobrepasar cierto límite. Pero finalmente lo crucé. Al comenzar la semana siguiente en la escuela, se percibía un ambiente distinto. Leo se encontraba en su sitio de siempre, sentado como de costumbre, aunque su expresión era más profunda. Casi como si estuviera velando por algo. En todo momento, percibía su mirada fija en mí, lo que me impedía enfocarme. Al finalizar la clase, permaneció una vez más. En esta ocasión, no pude quejarme. Comprendo que Madame Elise pueda sentir pesar por lo ocurrido. Pero yo no tengo remordimientos. Las palabras que dijo me impactaron. Leo, no logras comprender. La situación no es tan sencilla como parece. Nuestras acciones podrían tener consecuencias devastadoras. Tanto para ti como para mí. Se aproximó con una mirada llena de una fuerza imposible de pasar por alto. Sin embargo, tiene el poder de transformarlo por completo. Aunque pienses que no está bien. Te tengo respeto, admiración y amor. Esas palabras me dejaron sin poder articular. La mirada sincera que tenía lograba desarmarme por entero. Sin embargo, la inquietud por las repercusiones aumentaba en mi interior como una sombra inminente. Leo, no es cuestión de mis emociones ni de las tuyas. Existen normas y restricciones que debemos respetar. La situación actual es insostenible. Permaneció en silencio por un instante, después asintió con la cabeza, mostrando claramente su dolor. Antes de partir, agregó, aunque decidas distanciarme, tus sentimientos permanecerán inalterados. Y tú lo tienes claro. Durante toda la noche. Esas palabras estuvieron a mi lado, atormentándome. Y su afirmación resultó ser correcta. Aunque se sintiera culpable y temerosa. No podía ocultar sus sentimientos hacia él. En los días posteriores,
Intenté eludir la situación, lo cual solo incrementó las hostilidades. Después, en una noche de viernes, mientras revisaba pruebas en mi aula solitaria, la puerta se entreabrió con delicadeza. En ese lugar se encontraba Leo, sujetando entre sus dedos una carta doblada. No tuve la oportunidad de comunicárselo cara a cara. Por lo tanto, opté por redactarle una carta. Colocó la carta en mi escritorio y se marchó sin esperar mi respuesta. Con temblor en mis manos, me dispuse a abrir el sobre. Señora Elise. Esto va más allá de la simple admiración o fascinación. Fue la primera persona que me miró de verdad y me hizo sentir que tenía valor. Siempre estaré a su lado, sin importar cuál sea su elección. Solo quería informarte de eso. Mis ojos se colmaron de lágrimas. Tenía claro que lo que habíamos experimentado no era simplemente un antojo, sino una conexión significativa. Un vínculo innegable. Sin embargo, ¿estaba dispuesto a poner en juego todo por esa razón? Al plegar la carta, percibí un sonido en las afueras de la sala. Desde las sombras, alguien se encontraba presente, vigilando. Mi corazón dio un vuelco. En caso de que alguien hubiera presenciado o escuchado algo, las repercusiones serían catastróficas. El sonido afuera del salón me heló la sangre. Mi cabeza se llenó de pensamientos catastróficos, visualizando las peores situaciones posibles. Podría tratarse de un compañero de trabajo, un estudiante interesado o, en el peor de los casos, un representante de la entidad. Desperté con prontitud y, al salir al pasillo, me encontré con que no había nadie. No obstante, en lo más profundo de mi mente, una oscuridad seguía presente. Quizás alguna persona había presenciado algo. La tensión insoportable marcó todo el transcurso del fin de semana. Permanecía atento a mi celular, preocupado por una posible comunicación de la institución educativa o un texto sin identificar. Sin embargo, la calma persistía de manera inusual. Excesivamente calmado. Al comenzar la mañana de lunes, percibí de inmediato que algo no marchaba como debía. Al ingresar a la sala de maestros, de repente se interrumpió una charla. Las miradas se deslizaron rápidamente, pero con la suficiente intensidad para hacerme comprender que habían hablado de mí. A lo largo del día, la situación se complicó aún más. Al final de mi clase, una estudiante, una chica con una expresión traviesa en los ojos, permaneció en la sala. Madame Elise, ¿estás al tanto de que las paredes pueden escuchar? Antes de marcharse, soltó una sonrisa misteriosa que me dejó inmovilizada. ¿Cuál era su conocimiento? Mientras tanto, Leo seguía desempeñándose con la misma fuerza, sin prestar atención a los peligros obvios. Tras las lecciones, hizo hincapié en entablar una conversación conmigo. Creo que hay alguien que está intentando perjudicar a Madame Elise. Arrugué la frente. Leo, ¿por qué afirmas tal cosa? Mostró un mensaje sin identificar que había llegado a su teléfono. Conocemos tus acciones con tu maestro. No pienses que podrás salir impune de esta situación con tanta facilidad. Por un instante, mi corazón dejó de latir. Alguien tenía conocimiento. Además, lo más negativo era que había alguien tratando de sacar provecho de esta circunstancia para perjudicarnos. Leo, esta situación es de suma importancia. Es imperativo detener esta situación. Mi carrera es demasiado importante para ponerla en peligro, mientras que tú tienes un futuro por delante. Sin embargo, fue interrumpido antes de poder continuar. No permitiré que nadie ejerza control sobre nosotros. En caso de que alguien busque causar daño, seré yo quien lo reciba. No tú. Aunque mostraba una gran resolución, se podía percibir un temor latente en su mirada. Era un joven que se encontraba inmerso en un remolino incontrolable. Los días que vinieron después se convirtieron en una verdadera tortura. Las miradas persistentes, los murmullos apenas audibles y la sensación continua de ser observada me agobiaban. Después, en una noche, al concluir mi clase,
Un excelente se deslizó por debajo de la puerta, captando mi interés. En el interior, se podía apreciar una secuencia de imágenes difusas donde aparecíamos Leo y yo en el patio. Junto a las imágenes había un mensaje escrito. Debes completar las tareas solicitadas antes del viernes, de lo contrario, se revelará la información. Experimenté cómo mis piernas perdían fuerza debajo de mi cuerpo. La situación había tomado un giro aterrador recientemente. ¿Quién era el responsable de semejante situación? ¿Cuál era su verdadero deseo? Esta mañana del viernes trajo consigo una presión insoportable. Cada instante era valioso. Cada sonido me sobresaltaba. Como si el tiempo se desvaneciera entre nuestros dedos. Teníamos conciencia de que el extorsionador ejercía poder sobre nosotros. Pero no podíamos continuar soportando esa presión constante en nuestra vida. Llegó el momento de tomar medidas. Leo, con su determinación característica, no dudó en concertar una reunión presencial con el individuo. La situación era peligrosa. Pero no quedaba alternativa. En el momento en que salimos del colegio, nos reunimos detrás de un antiguo edificio solitario. En un lugar apartado donde nadie podría escucharnos. Leo se encontraba ansioso, sin embargo. En sus ojos se reflejaba una determinación radiante. Con tono serio, expresó, esto no es como piensas. Es necesario que esta persona comprenda que no estamos aquí para divertirnos. ¿Está dispuesto a presentar todo? Está decidido. Seré yo quien se haga cargo de esta situación. Aguardábamos en completo silencio, sintiendo la tensión evidente entre nosotros. Después, el individuo hizo su aparición. Avanzaba con una pisada firme. Una expresión de contento en su cara. Como si tuviera la certeza de su victoria. Abrió el sobre con una mirada de desdén. El suspenso ha sido prolongado. Pero ahora es tarde. Poseo todo lo que deseo. Es imposible que me detengan ahora. Leo avanzó un paso. Estás en un error. No tiene ningún valor lo que piensas poseer. ¿Te apetece participar en esta actividad lúdica? Está bien hecho. Pero es importante recordar que todo lo que piensas dominar en verdad está bajo nuestro control. El individuo frunció la mirada, mostrando interés. ¿Qué es lo que posees? Joven. Leo mostró una sonrisa tan gélida que causaba escalofríos. Absolutamente todo. Si prefieres que guarde silencio, será necesario que elimines toda la información que posees. Ni fotos ni evidencias. Por favor. Nadie estará bajo tu control. ¿Te gustaría probarlo? El hombre titubeó al ver la respuesta inesperada de Leo. Sin embargo, no pudo contestar a tiempo. La mirada de Leo me hizo comprender al instante que había planeado una respuesta mucho más astuta de lo que habíamos previsto. Ya esperábamos este instante. En los días previos, Leo se había encargado de recopilar evidencia sobre el individuo, sus actos amenazantes y sus intentos de amedrentar. Después de recopilar datos importantes sobre sus acciones, estaba preparado para emplear esa información y obligarlo a ceder. Leo advirtió con determinación que sería conveniente reflexionar sobre las acciones realizadas si se deseaba mantener la confidencialidad de las fotos. Si continúas avanzando en esta dirección, te haré una oferta irresistible. Un aviso público que detalla un archivo exhaustivo de tu historial y todas tus acciones previas. Puedo asegurarte que todo el mundo reconocerá tu identidad sin lugar a dudas. El individuo se puso pálido, sintiendo un estremecimiento de incertidumbre recorrer su ser. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que ahora teníamos el poder en nuestras manos. Leo, sin pestañear, le ofreció su celular al hombre. Resulta sencillo. Si deseas poner fin a esto, elimina todo y desaparece por completo. De no hacerlo, lamentarás haber menospreciado nuestra capacidad. Después de dudar un instante adicional, el hombre aceptó su destino al percatarse de que no había otra opción. Cogió su celular. Eliminó las imágenes y los clips. Y luego le pasó el sobre sin contenido a Leo. De acuerdo. Todo ha sido eliminado por mí. Sin embargo, es importante recordar que el mundo es un lugar pequeño y es posible que vuelva.
Antes de que pudiéramos contestar, el hombre se dio la vuelta rápidamente y se marchó, perdiéndose su figura en la oscuridad que proyectaba el edificio. La tranquilidad invadió el entorno, sin embargo. Persistía una sensación desagradable. Habíamos salido victoriosos. Pero ¿a qué costo lo logramos? Nos arriesgamos demasiado al jugar con el fuego, a pesar de haber evitado el peligro. Las repercusiones continuaban siendo una carga difícil de sobrellevar para nosotros. Nos observamos. Exhaustos pero reconfortados. Leo se aproximó hacia mí, sin pronunciar ni una sola palabra. Agarró mi mano. Desde ese instante, era consciente de que todo cambiaría por completo. Sin embargo, habíamos logrado mantenernos con vida en compañía, quizás eso bastaba. Este relato nos enseña que todas nuestras elecciones, acciones y expresiones acarrean repercusiones significativas, algunas de las cuales no se pueden deshacer. Aunque el deseo sea intenso y fascinante, puede llevarnos a una vorágine que perturba nuestro día a día. Es crucial tener presente que la responsabilidad, la racionalidad y los principios deben ser nuestros pilares para tomar decisiones. Leo y Elise traspasaron un límite. Motivados por una pasión arrolladora, sin embargo, descubrieron que las decisiones que tomaron tendrían consecuencias que superaban sus expectativas. Aceptar los propios errores. Encarar la realidad y buscar corregir los perjuicios causados demuestra una gran fortaleza. No obstante, también ejemplifica la relevancia de evaluar los riesgos de nuestras decisiones antes de llevarlas a cabo. La narración demuestra que, en ocasiones, durante momentos de incertidumbre y angustia, se presenta la posibilidad de encontrar la redención. Leo, con su coraje y decisión, decidió hacerse cargo de la situación, aunque tuvo que hacer sacrificios en el camino. Es fundamental tener presente en todo momento nuestra integridad y los valores que nos caracterizan, sin importar la situación en la que nos encontremos. Apreciados espectadores y lectores, la lección que se nos presenta es evidente: nuestro porvenir está determinado por nuestros anhelos, nuestras conductas y nuestras decisiones. Es fundamental afrontar las ramificaciones de nuestras acciones y estar constantemente al tanto de la importancia de nuestras elecciones. Si la trama ha demostrado la fuerza del amor y la atracción, es importante tener presente que el respeto, la responsabilidad y la prudencia son fundamentales en todo momento. Si esta historia te ha atrapado y quieres encontrar más relatos que te mantendrán en suspenso, te animo a suscribirte a mi canal. De esta manera, podrás estar al tanto de mis futuras publicaciones y descubrir todas las fascinantes historias que te aguardan. Es importante difundir y dar a conocer este material, ya que colaborando podemos intercambiar conocimientos y adquirir enseñanzas útiles para nuestro crecimiento personal. Pronto estaremos juntos explorando nuevas experiencias.